Vamos a interrumpir la su lectura. presentación allí, Sí. la lectura, y entra en cadena local, regional, provincial, nacional e internacional. No va por YouTube esto, ¿no? No, esto va por en vivo, en directo, En vivo, por 89.5 y la red, y también página web, streaming. En Italia seguro nos están escuchando, así que internacionalmente. Bueno. Saludamos así de esta manera a nuestro amigo. Mi amigo. Ustedes buenos días. Don Eduardo. ¿Qué tal, don Eduardo? ¿Qué dice? Bien, bien. Yo veo que cuando se va aproximando al final de la semana se ponen cada vez más locos. Y este que es largo ni te cuento. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué contás de bueno? Bien, todo bien. Lo que pasa es que me enteré tarde de que podría haber ido hoy, pero bueno, hacemos algo cortito. Sí, pero con todo gusto. Le escucho atentamente. Vos tenías ahí, hiciste algún tipo de preguntas que, si querés, si las tenés presentes, las tratamos de... Sí, cómo no. De contestar, y si no, bueno, te comento algunas cosas que estuve viendo en el orden del día de la sesión que se va a desarrollar el lunes. Exactamente. Hoy vendría a ser, pero se postergó. Se postergó para el lunes, exactamente. Decime cuál era la inquietud, porque la verdad no... Una de ellas estaba, vos hablás de las propias de la sesión de hoy. De hoy para el martes. Bueno, una tenía que ver con el tema de la venta de los agroquímicos. Ah, bueno, sí. Un registro. Precisamente de eso te quería hablar. Estuve leyendo el orden del día. Hay algunas cosas que la verdad que dejan todo que desear, no mucho, sino todo. Bueno, voy a dar un ejemplo. Si tienen acceso, que seguramente que sí, porque yo lo recibo de ustedes, así que estaba mirando, por ejemplo, cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Esto parece una pavada, pero después esas pavadas se convierten en cosas más importantes. Estaba mirando los despachos de comisión de la Comisión de Asuntos Legales, que está formada por Martín Peralta, Pablo Cejas y Irma Pereira, no sé, y bueno, faltan más miembros ahí, pero esos son los que firman estos despachos. Realmente, yo no sé quién los escribe, pero son lamentables. Frases mal hechas, no hay un acento, escrito en manuscrito sin respetar una línea de escritura, o sea, parece escrito por un pibito que recién empieza a escribir. Lamentable, cuando eso debería estar pasado en una computadora que es tan accesible, incluso desde un teléfono se puede hacer. Presentar eso, la verdad, deja mucho. Yo creo que es una muestra del poco interés que se le pone a la cuestión, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión formal. Después veo algo que sí que es interesante, que también hace al desinterés de muchos concejales con respecto a su labor. Mirá, hay un pedido del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que dice, reitera pedido de informes concerniente a los puntos A, B y C de la comunicación 727, que es un pedido de informe sobre el tema de los agroquímicos, ¿no? Sí, sí. Y hace mención a la ordenanza 4081 y su modificatoria, la 4241. Mirá qué cosa, y precisamente para la misma sesión, que va a ser la próxima, entra la contestación del Departamento Ejecutivo con respecto a esa reiteración. Cosa que, a ver, puede verse desde dos ángulos. Lamentablemente uno no tiene acceso a las fechas de entrada, pero esta reiteración tiene fecha 15 de abril, ¿no? Que la presenta el Frente para la Victoria, la Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, sí, exacto. Sí, del pedido de informe. Pero la contestación del Departamento Ejecutivo, firmado por Bon y Pellegrinelli, que entra en esta sesión también, tiene fecha 26 de marzo, o sea, posiblemente hayan contestado antes a ese pedido de informe y 15 o 20 días después se reitera el pedido. O sea, ¿por qué no vieron esa contestación antes, claro, ¿no? Esa respuesta antes. Ahora, lo que llama la atención, y te vuelvo a repetir, que demuestra el escaso interés que hay
de los concejales es lo siguiente. Esta comunicación, que se aprobó el 7 de marzo pidiéndole informes al Departamento Ejecutivo, fue aprobada por el Consejo Deliberante, ¿verdad? Presentada por el Frente para la Victoria Unidad Ciudadana y aprobada por el Consejo Deliberante el 7 de marzo. Y es la comunicación 729/19, y los puntos que tiene son los puntos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Donde hace consultas. Y se refiere a la ordenanza 4081 y su modificatoria 4240. Eso lo aprobó el Consejo Deliberante, un proyecto presentado por Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, el 7 de marzo. Y el 15 de abril piden informes sobre la comunicación 727, o sea, no es la 729, esa vendría a ser otra, referida a los puntos A, B y C, cuando en el pedido de informe que aprobó el Consejo los puntos eran 1, 2 y 3. Y se refiere a la ordenanza 4081 y su modificatoria 4241, cuando lo que se aprobó en el Consejo Deliberante era la ordenanza 4081 y su modificatoria 4240. O sea, no coincide absolutamente nada. Y es presentado por las mismas personas. Evidentemente, ni siquiera releyeron lo que habían escrito y aprobado el 7 de marzo para reiterar un pedido de informe el día 15 de abril. Esta desprolijidad, que parece una cuestión formal, evidentemente, y es una cuestión formal, evidentemente muestra el desinterés y falta de análisis concienzudo cuando se refiere a la labor del Consejo, porque están pidiendo reiterando que les contesten en una comunicación inexistente en ese tema, la 727, porque es la 729, y la 727 seguramente dice otra cosa absolutamente diferente, y ni siquiera referida al mismo tema. ¿Me explico? Sí, a punto tal de que la respuesta de comunicación se refiere a la 729/19. Exactamente. Cuando uno va a buscar los antecedentes en ese pedido de comunicación y le hablan de una ordenanza 4240, pero después le reiteran el pedido hablando de la 4241, es otra ordenanza de 4241, que seguramente no tiene absolutamente ni tangencialmente nada que ver con los agroquímicos. Entonces, y después le pide contesten sobre los puntos A, B y C, o reitera que contesten, y en realidad los puntos eran 1, 2 y 3. Entonces, evidentemente, no hay ni siquiera preocupación, en hacer las cosas bien. Eso Eduardo, muestra desinterés. El cuidado de no mostrarse tan poco eficaces, ¿no?, en esa materia. Claro, pero es su trabajo. En esto tiene que ser, esto está escrito, esto tiene que ser muy bien presentado para no generar ningún tipo de duda. Y estamos hablando de un tema que es importante, el tema de los agroquímicos, ¿no? Bueno, las contestaciones del Ejecutivo, más allá de eso, que posiblemente también cuando hayan visto el pedido de reiteración se hayan acordado y hayan contestado, también puede haber pasado eso. Pero como no tenemos acceso a las fechas de ingreso, no podemos saber si el pedido o la reiteración del pedido es anterior o posterior a la respuesta. ¿Me explico? Sí, correcto. En este momento uno ve las dos a la par, pero no saben cuál fue primero y cuál fue último. A ver, esos también son tipos de picardías que no se les pueden escapar a los concejales. El concejal, si la respuesta tiene fecha posterior, tendrá que estar evidenciado en algún lado. Bueno, yo creo que esto va a generar algún tipo de discusión, y sobre todo después de esta aclaración que hacemos nosotros. Sí, seguro, no te quepa duda. Porque va a ser aprovechado políticamente, y está siendo aprovechado políticamente. Fíjate que presentan para la próxima sesión un pedido de estudio del agua potable por la presencia de agroquímicos en el agua, en otros lugares, no, o sea, acá no lo han detectado, pero esto viene de la mano de una gran movida en ese aspecto de grupos pseudoambientalistas, digo yo, ¿no? Son grupos que lo que hacen es despotricar absolutamente, y en muchos casos con muy buenos fundamentos, porque existen problemas con el uso de agroquímicos, existen problemas de descontrol,
Pero básicamente siempre están orientados muy políticamente en contra de las empresas multinacionales y bueno, le buscan la manera de atacar por ese lado, ¿no? Bueno, acá se está pidiendo un estudio del agua potable. Yo la verdad que estoy cansado de escuchar gente que habla sin tener la más mínima idea de cómo funciona el tema del agua, pero ni remota idea. O sea, gente que habla sin el más mínimo conocimiento, hablan de la contaminación de las napas y demás, no saben ni de dónde se nutren las napas, qué puede pasar con la lixiviación de las aguas superficiales y qué cantidad llegan a las napas y cómo pueden diluirse los productos que ya sean agroquímicos u otros que haya en la superficie, en qué proporciones pueden llegar a las napas. Nadie sabe nada, pero todos opinan y generan cualquier tipo de... No, pero ¿sabés lo que pasa? Que cuando vos acudís a un tema... Y la verdad que estoy repodrido de escuchar pavadas. Claro, no, es que te acepto perfectamente lo que decís. Porque todas estas cuestiones, por ejemplo, el agua es un elemento central, elemental. Cualquier cosa que vos digas respecto del agua y del prejuicio o del perjuicio que pueda ocasionar, evidentemente es muy sensible para la gente. Pero claro, entonces buscan la repercusión por ese lado, infórmense, estudien y después opinen. Bueno, fíjate que hablan de la contaminación con agroquímicos, pero ni siquiera hacen la más mínima mención del incumplimiento de la ordenanza referida al tema del arsénico, donde hay grandes intereses creados para evitar que esas cuestiones se solucionen, y que pasó durante años con Indio Rico hasta que finalmente pusieron una planta potabilizadora, pero pasaron más de 10 años dando vuelta. El Departamento Ejecutivo dice, por ejemplo, con el tema de los usos de los agroquímicos, que uno de los pedidos que se le hacía era ver qué pasaba con la ordenanza y su modificatoria. La ordenanza original, que la escribí yo, fue aprobada en el año 2013. Hasta el año 2016 no se hizo absolutamente nada, o sea, pasaron 3 años para que tomaran una decisión que fue modificar la ordenanza y estropearla. Y del año 2016 hasta ahora, otros 3 años, nos dicen que la están reglamentando. Mientras tanto, se pasaron del 2013 hasta hoy 6 años dando vuelta y no dando ninguna solución con respecto al tema de los agroquímicos. Y pasaron 2 gestiones de gobierno, porque estoy hablando del último tramo de Oreste, que fueron 3 años en los que estuvieron dando vuelta, y toda esta gestión hasta hoy del gobierno actual. Y nadie ha hecho nada, y contestan que están en trámite de reglamentación. ¿Cuánto tiempo les va a llevar reglamentar una ordenanza? Es más, cuando yo he escrito las ordenanzas, y esto es un consejo que dan todos los legisladores serios, yo no me quiero incluir en eso, ¿no? Pero he tomado el consejo de los legisladores serios, dicen que el legislador debe avanzar todo lo más posible en los detalles de la ley, en este caso de la ordenanza, que es una ley de nivel municipal, tiene que avanzar todo lo más posible para no desvirtuar el objetivo de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno avanza mucho en los detalles, deja muy poco espacio para la reglamentación, que después lo tiene que hacer el Departamento Ejecutivo. Y la verdad es que la ordenanza original tenía poco espacio para reglamentar. Asimismo, hace 6 años que están tratando de reglamentar y no hacen nada. Entonces, evidentemente, tampoco hay interés en estos temas. Este es un tema, con lo que yo te acabo de decir, del tiempo que ha pasado y que todavía no se han tomado ningún tipo de soluciones, de la modificación intermedia que lo que hizo fue hacer casi inaplicable en términos generales la ordenanza, que fue una modificatoria que introdujo Victoria Arias, que fue la encargada de medio ambiente inicial de esta gestión, gobierno. Sí. Gente que podría saber mucho de leyes, pero no tenía la menor idea de lo que es un agroquímico, cómo funciona, cuál es la dinámica en el ambiente de un producto químico aplicado en el agro. Bueno, gente que no tenía ni el más mínimo conocimiento. Por eso yo digo, estoy harto, repodrido de escuchar y ver resoluciones de gente que no tiene ni idea. Digo, yo creo que esto lo que tendrían que hacer es primero estudiar, analizar bien las cuestiones, y después ponerse, ver si existe alguna posibilidad. A ver, cuando yo presenté la ordenanza del tema del arsénico hace muchos años,
Yo estudié mucho previamente, antes de presentar una ordenanza, porque no me podía largar a decir que estábamos ante la presencia de un problema sin tener fundamento sólido. Esta gente no tiene ningún fundamento sólido para decir esto. Es la presunción de lo que pudiera llegar a ocurrir y porque ha ocurrido en otros lados, pero ignora completamente. Yo estoy seguro, invito a debatir al que quiera del municipio y del Consejo Deliberante este tema, que lo debatamos públicamente, y yo te puedo asegurar que con 3 preguntas puedo llegar a demostrar que esta gente no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Y estamos hablando de un tema muy serio, que el agua potable es transversal a toda la población. Es un tema que nos afecta a todos, y si afecta a todos, lo afecta con mayor grado de daño en las situaciones negativas a las clases más vulnerables. Sí, seguro. Los que tienen acceso al agua potabilizada de otra manera, agua de consumo industrializada, estos problemas no los tienen, pero la gente que no le queda más remedio que abrirle canilla es la que tiene más problemas. ¿Está? Entonces, cuando hablemos del agua, tenemos que ser muy responsables. No se puede hablar, estos flacos salen a decir cada pavada libremente como si supieran algo. Yo estoy seguro que no saben absolutamente nada, y los invito a debatir, si quieren, ahí en la radio, si a ustedes les interesa, o a donde sea, pero a discutir en serio, y que me muestren qué es lo que saben, porque no saben nada. Claro, pero además hay una cosa. Lo puedo afirmar, ¿eh? Hay una cosa, Eduardo, de absoluto sentido común. Si yo sobre un tema, no sé, me toca legislar, yo a lo mejor, como concejal de una ciudad, no tengo la formación para abordar estos temas. Bueno, lo que tengo que hacer, si no la tengo, es recurrir a la ciencia, a los profesionales, que me dictamine, y una vez que yo tenga el dictamen en mis manos. A ver, este pedido que hacen en esta ordenanza que presentan ahora, está bien que hacen un pedido de un estudio, ¿sí? Pero el pedido de estudio tiene que tener un fundamento, un mínimo fundamento. O sea, embarcar al municipio a hacer una serie de estudios que por lo general son costosos y muchas veces no son accesibles con los laboratorios locales, uno tiene que tener un mínimo de fundamento. No es lo mismo la aplicación de agroquímicos que ocurren en Pringles, que la que ocurren en lugares donde la agricultura intensiva lleva mucho más años y con otra intensidad. ¿Me explico? Entonces, bueno, no es lo mismo. Mira, te doy un ejemplo. A ver, si vos aplicás un agroquímico en la zona de Pringles, suponete que ese agroquímico no sufra ningún tipo de descomposición en contacto con el suelo, que permanezca como está dentro del bidón, ¿no? O sea, bien tóxico. Y que eso sea lixiviado y llevado a las napas por el agua de lluvia, que es de lo que se está hablando ahí en ese proyecto, ¿sí? Si vos ese agroquímico lo aplicás en la zona de Pringles, la cantidad de agua de lluvia que percola y va por lixiviación, va a parar a las napas, no supera el 7% del volumen caído, ¿sí? Ahora, si vos te vas también en el partido de Pringles, pero del otro lado del dique, donde los suelos son arenosos, la cantidad de agua que llega a la napa, y esto está hecho por la Universidad del Sur, ya hace muchos años, el estudio de la infiltración, la cantidad de agua en esos suelos arenosos que va a la napa es del 8 o 9%, es mucho más alta. Entonces, lo que acá posiblemente llegue en una dosis muy pequeña, después yo te puedo tirar números muy finitos al respecto, va a ser mucho mayor del otro lado del dique, y estamos en el mismo distrito, ¿sí? Esa es la capacidad de infiltración de los suelos, y a medida que nos vamos hacia el norte, hacia los suelos más pesados, la capacidad de infiltración es cada vez menor. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, hablar del tema de la lixiviación a nivel de raíces o por debajo del nivel de raíces es hablar pavada. Y si la capacidad de infiltración es de ese tenor, del 7, el 8, el 6%, depende también de las lluvias, la cantidad que se va a lixiviar va a estar diluida de una manera que seguramente, yo he analizado el famoso caso Carrasco, que me parece una mentira atómica, pero la dilución que se logra del glifosato en las condiciones que lo pone Carrasco es 5.000 veces más pequeña la concentración
que el límite más alto que tiene un ser humano para resistirlo. Entonces, es imposible que en términos prácticos lo que Carrasco quería demostrar ocurra en la realidad, no puede ocurrir. ¿Me explico? Ahora, es muy posible que esta gente saque el trabajo de Carrasco para mostrarlo, pero seguramente nadie lo estudió ni lo entendió. No, y sobre todas las cosas, si es más conmovedor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy harto de las pavadas y la improvisación. Y todas estas cosas que parecen menores muestran la improvisación. O sea, si yo hago una comunicación que lleva el número 729 y no me la contestan, cuando reitero que por favor me contesten, me voy a referir a 729, no a la 727. Y si digo que quiero saber qué pasa con la ordenanza 4240 en un proyecto que yo presento, cuando reitero el pedido, no le pido que me digan a ver qué pasa con la 4241. Eso está mostrando un desinterés por la cuestión excesivamente grande. Y por encima de eso, presentan un proyecto de pedido del estudio de agua potable sin tener ni la menor idea. Los fundamentos son una serie de chanzas políticas que no tienen nada que ver con una cuestión técnica tan profunda como esta. Cuando yo presenté el proyecto sobre el arsénico, después de haber estudiado durante años el tema, lo que pedí fue un estudio hidrogeológico que se hizo y que es muy importante y que dio resultados y que demuestra lo que yo estaba planteando y que plantea una solución, de lo cual hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, salvo lo de Indio Rico, que tardaron 10 años en hacerlo. Cuando planteé el agua del escurrimiento superficial y las inundaciones en Pringles y demás, lo que pedí fue un estudio hecho por la Universidad Nacional de La Plata, que dio muy buenos resultados, y por el capricho de un técnico de un organismo oficial en Pringles, hasta ahora el tema está bastante frenado, pero en algún momento va a haber que ponerlo en marcha. Pero siempre todas estas cuestiones, antes de pedir semejante intervención y costos del municipio y de todos nosotros para llevar adelante estas cuestiones, lo que uno tiene que tener es una fundamentación muy sólida para solicitar un estudio, un análisis y una corrección si hiciera falta. Esto está todo agarrado a los pelos. Muy bien, señor. Ha sido claro, claro y elocuente en su intervención. Bueno, ojalá alguien quiera debatir el tema, porque siempre en los debates uno aprende, punto uno, y también aclara la situación para que no tiene demasiado conocimiento del tema. Bueno, la invitación está hecha, si alguien se quiere prender. Está hecha, sí. Así que bueno, veremos, el lunes vamos a ir a la sesión y en la semana que viene estaremos haciendo los comentarios. Bueno, el martes te invito. Bueno, bueno, yo no sé cómo voy a estar el martes, pero creo que voy a poder. De cualquier manera, el lunes lo coordinamos. Lo coordinamos. Listo. Gracias, Eduardo. Un abrazo a los dos, que pasen un buen fin de semana. Exactamente lo mismo. Buen fin de semana para vos, Eduardo. Te hicimos muchas gracias. El jueves. Bueno, gracias.